Una serie de Netflix llamada Adolescencia pone al descubierto temas que solo estaban presentes en subculturas en internet, pero que afectan a la juventud más de lo que mucha gente pensaba. Por otro lado sale Blancanieves, pero versión woke, y como era de esperar, no va a ser el éxito que Disney esperaba, pero si somos sinceros nos damos cuenta de que sufre muchos de los mismos problemas que el cine cristiano sufre y adolece. Y como si todo esto fuera poco, me hacen una pregunta sobre mis cromosomas para ponerme en jaque mate sobre mi identidad sexual. Todo esto y más a continuación. Hola, ¿cómo están? Soy su anfitrión Diego Fallas y quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtros, donde interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para tener claridad en un mundo de confusión. Y hoy tenemos temas buenísimos, pero así que empecemos entonces con el primero. Netflix lanzó Adolescencia. Pocos tenían esta serie en el radar, ¿verdad? Pocos sabían que la iban a publicar, pero salió y de inmediato ha sido un fenómeno global. Y esto por varias razones. Para empezar, podemos señalar que es algo obvio su calidad artística. Vemos que son episodios de 1 hora filmados en una sola toma, ¿verdad? Yo veía estos episodios y solo me imaginaba a alguien así como a los 45, 50 minutos, así cuando ya todo va a terminar y equivocándose y que tienen que volver a empezar todo el trabajo de todo el mundo esa hora. O incluso hay un episodio en el que se le hace un daño a un carro, no voy a decir qué es para no hacer un spoiler más de lo necesario, pero yo decía, ¿cómo van a hacer eso si alguien se equivoca justo después de eso? Pero bueno, ese no es mi problema, ellos lo hicieron y en términos artísticos la serie es un éxito y entiendo que cada episodio se filmó como 10 veces, pero más allá de lo impresionante que es desde lo técnico, lo más impactante es el tema que aborda esta serie. Y es que nos habla de algo muy real y de algo muy actual, que es la adolescencia en la era digital. Esta serie lo que ha hecho es sacar este tema de la oscuridad a la luz. Y esto, a pesar de que es un tema incómodo y a pesar de que es un tema que mucha gente no quiere escuchar, realmente es algo bueno porque nos da una oportunidad para avanzar. Lo que no se discute es lo que se asume y eso es lo más peligroso. Pero si hablamos de algo que es incómodo pero es necesario hablar, eso justamente nos da una oportunidad para avanzar. Y en este caso el tema no es más ni menos que el cómo las redes sociales pueden ser un medio para que los jóvenes se contagien de mensajes dañinos y cómo pueden hacer esto sin que nadie lo sepa. Nuevamente, no voy a dar mucho spoiler, pero en particular la idea de la serie es que el protagonista, un niño de apenas 13 años, se expone a mensajes incel, que esto quiere decir que es una subcultura, ¿verdad? Que en su mayoría son hombres que culpan a las mujeres porque ellos no pueden encontrar pareja y por lo tanto a menudo recurren a denigrar y a mensajes de violencia contra las mujeres para nivelar el terreno, entre comillas, ¿verdad? Y eso eventualmente se va desarrollando y lo lleva a él a cometer un crimen atroz. Incel justamente viene de ese término, de involuntariamente célibe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero empecemos con esta cultura, con la subcultura de incel y luego vamos al tema de las redes sociales. Si nos ponemos a analizar, las ideas detrás de la cultura o subcultura incel son muy atractivas porque para las personas que están en esa situación, ¿verdad? Que quieren encontrar pareja pero no lo pueden hacer por diversas razones, pues estas ideas realmente van a explicar muchas cosas, van a explicar por qué ellos se sienten aislados, ¿verdad? Si es que si les dicen que las mujeres te están rechazando al propio, pues evidentemente tú vas a quedar aislados. Explican por qué tienen una baja autoestima por el mismo rechazo de las mujeres. Explican por qué quizás se sienten poco atractivos por este mismo rechazo y por la falta de masculinidad que esa cultura les dice que tienen. Y entonces le dicen que básicamente hay una razón por la que todo el mundo está en tu contra, ¿verdad?
Y esta razón es porque el mundo, dicen ellos, se ha construido desde una perspectiva femenina y las mujeres tienen todo el poder. Ahora, cuando lo ponemos de esta forma, ¿verdad? De que esa cultura dice que el mundo se ha construido desde una perspectiva femenina y esas tienen todo el poder, creo yo debemos tener mucha mesura, porque justamente podemos escuchar esta misma frase, esta misma queja del otro bando completamente opuesto. ¿Verdad? Yo los últimos episodios que he hecho sobre feminismo y demás, he tenido gente haciendo pushback como no están de acuerdo con lo que estoy diciendo y justamente argumentan exactamente lo opuesto, de que el hombre ha construido a la sociedad desde su perspectiva y que el hombre tiene todo el poder. Ahora, viéndolo desde una perspectiva global, entonces, ¿cómo podemos congeniar estas dos cosas? ¿Verdad? Porque tenemos dos grupos totalmente opuestos y los dos se echan la culpa al otro y nos dicen que el mundo está construido desde la perspectiva del otro y que el otro tiene todo el poder. En estas cosas muestra cómo muchas veces nosotros debemos vivir en la verdadera tensión del centro. Y voy a explicarme por qué. Es una verdadera tensión porque ambos lados van a estar incómodos con nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos una postura mesurada, tenemos una postura quizá más balanceada y aquí no estoy hablando de política, pero para los que están en la izquierda, nosotros vamos a estar demasiado a la derecha. Y para los que están a la derecha, nosotros vamos a estar demasiado a la izquierda. Y no es que estamos a la izquierda ni a la derecha, sino que solamente estamos en el centro. Pero como no estamos yéndonos a ningún extremo, para los dos extremos estamos del lado opuesto. Y eso representa una tensión para nosotros en la que nosotros debemos aprender a vivir. Especialmente si vamos a tener ideas propias y si vamos a querer ver el mundo de una forma correcta, porque normalmente la verdad de las cosas no se encuentra en una postura extrema de ninguno de los dos lados. Y también decía, porque esa es una verdadera tensión, porque también, como les venía diciendo, a menudo refleja la verdad. Y la verdad es que ambos lados nos hablan de cosas que verdaderamente están mal en la sociedad y que deben cambiar. Cada uno de ambos lados tiene un argumento y una queja en algunos puntos válida sobre cómo la sociedad debería cambiar. Y para poder entender lo que debemos hacer, para poder entender lo que está pasando, no podemos tener una solución simplista. Ahora, tampoco a mí me parece sorprendente pensar que hay personas que no encuentran pareja hoy en día, y es que esto en general no es difícil de entender. Para empezar, hay menos oportunidades para encontrarse, ¿verdad? La gente ahora trabaja mucho desde la casa y ya no va tanto a la iglesia, y estos eran dos puntos donde las personas se conectaban con otras personas, y al conectarse con otras personas había mucho lugar para fomentar relaciones, y no solamente incluso hablando de pareja, sino hasta de amistad. Al no tener estos dos grandes centros o fuentes de oportunidades para tener relaciones, que nuevamente eran el trabajo y la iglesia, las oportunidades que la gente soltera o la gente que igual que quiere conectar hasta en un plano de amistad se reducen considerablemente. Y no solo eso, nosotros como sociedad cada vez nos consumimos más en nuestras cosas, somos más egocéntricos, somos más nada más enfocados a lo que yo necesito y a lo que yo quiero y a lo que yo siento. Y eso está en total contraposición con una relación, porque una relación se trata también de la persona, ya no es solamente como yo siento, como yo pienso y como yo digo que son las cosas, sino ocupo relacionarme con una persona, ocupo construir un puente y ocupo también ceder. Ahora, hablando más específicamente de los jóvenes y de las comunidades en línea, vemos que estas son cada vez más populares, y no es que son populares las comunidades en línea y se suma a las relaciones personales que se tienen, no, es que se están reemplazando. Pero entonces esto ocasiona que cada vez haya menos habilidades sociales para yo interactuar con una persona frente a frente, y esto es especialmente cierto en la juventud. Cada vez tienen menos habilidades para poder
relacionarse con una persona y no nada más con un usuario en una red social, no nada más con un handle en una red social. Ahora, también otra cosa que vemos en la sociedad es que los hombres, hablando de temperamento, los hombres en promedio buscan mujeres más femeninas y las mujeres tienden a buscar hombres más masculinos. Pero hoy, por nuevamente, todos los cambios que están pasando en la sociedad hace que esta tendencia se esté revirtiendo. En cuestiones de temperamento, las mujeres tienden a ser cada vez más masculinas y los hombres tienden a ser cada vez más femeninos. Y si esto lo sumamos a la predisposición que tienen los dos de buscar el opuesto, y el opuesto que ya está establecido, nuevamente, si el hombre tiende a buscar una mujer más femenina y la mujer tiende a buscar un hombre más masculino, es evidente como las opciones, o se puede ver y sentir como que las opciones cada vez se van agotando más. Y también podría agregar que ninguno está haciendo muchas veces el trabajo que tiene que hacer para buscar una persona, ¿verdad? Y eso puede estar ligado a las ideas que nos vende la cultura de que yo puedo hacer lo que yo quiera y ya, pero también yo debo buscar que una persona me vea también atractiva, ¿verdad? Si yo quiero estar con esa persona, si yo quiero hacer un sacrificio para estar con esa persona, debo hacer un trabajo, ¿verdad? Para buscar que si no estoy, como les decía al inicio, en la iglesia o en el trabajo, quizás esos dos lugares no me proporcionan oportunidades para poder construir una relación estable. Bueno, buscar algo más, ¿verdad? Y ese es un trabajo que muchas veces no se está haciendo. Pero entremos más en materia y veamos el tema de las redes sociales y ya en el contexto de la juventud, que es el que nos da esta serie de adolescencia. Y lo que vemos es que el uso de las redes sociales es muchas veces totalmente libre por parte de los jóvenes. Y esto es un gran problema porque los jóvenes no tienen ni las herramientas, no se han desarrollado completamente, no tienen herramientas cognitivas, no tienen herramientas emocionales ni el discernimiento para saber a qué tipo de contenido pueden acceder y a qué tipo de contenido no pueden acceder. Y lo que terminan haciendo es que acceden a un contenido que es no solamente no es moralmente bueno, pero no es moralmente bueno para un niño de 13 años. Y esto es porque este niño no tiene justamente los filtros para entender qué es apropiado y qué no es apropiado. Y no solo eso, la serie también nos pone en evidencia que hay una gran brecha generacional con el adulto en lenguaje y contenido y forma de expresar las cosas en comparación con los niños. Entonces el adulto bien puede pensar que algo es completamente normal y cuando lo que se está transmitiendo es algo totalmente diferente. Y aquí la serie nos da un ejemplo súper concreto. Cuando vemos que los emojis que están en una publicación, nuevamente no voy a dar mucho spoiler, pero los emojis que estaban en una publicación, inicialmente los adultos pensaban que era porque había una relación de amistad y porque se llevaban bien y porque eran compinches, pero en realidad era un insulto, en realidad era bullying, en realidad le estaba diciendo algo que no estaba bien. Pero claro, los adultos al no tener ese contexto, a no ser parte de esa subcultura, a no tener el conocimiento que lleva o que implica estar horas y horas y horas en red social, no tienen ni idea de las malas ideas a las que están expuestos los niños bajo su cuidado y cómo eso moldea sus vidas. Así que si tú tienes jóvenes alrededor, si tú tienes niños alrededor, si son la gente en tu iglesia, si son tus hijos, si son tus nietos, si son tus sobrinos, te pregunto, ¿quién los está influenciando? ¿Verdad? ¿Quién los está enseñando cómo comportarse? Muchas veces hasta como padres le queremos dar todo a nuestros hijos, ¿verdad? Le queremos dar todo lo que nunca tuvimos, pero se nos olvida también darle lo que sí tuvimos. Por ejemplo, muchos padres le quieren dar toda la libertad, ¿verdad? Que libertad muchas veces se entiende como libertinaje, pero no me voy a meter ahí ahorita.
Le quieren dar toda la libertad a sus hijos porque ellos nunca la tuvieron, pero se les olvida darle la estructura también que ellos sí tuvieron y que los hizo ser quienes son hoy en día, personas de bien, personas exitosas, personas que pueden llevar su familia adelante. Pero muchas veces por darle todo lo que no tuvieron, se les olvida darle lo que sí tuvieron. ¿Cómo está el tiempo de calidad? Nuevamente con los jóvenes, con tus hijos. Muchas veces pensamos de que, o se escucha, que lo que importa no es el tiempo de calidad, pero que lo que importa no es la cantidad, sino es la calidad. Y eso suena muy bonito, pero en la práctica eso es imposible de alcanzar. Porque para que haya tiempo de calidad, tiene que haber tiempo de cantidad. No es que si tú nunca estás con una persona y de repente nada más le dices, ok, venga, vamos a profundizar. No he sabido de usted nada en los últimos 5 años, pero venga, vamos a hablar de los temas más profundos que hay en su corazón que usted no le quiere contar a nadie. Eso no pasa. Para que haya tiempo de calidad, debe haber tiempo en cantidad. Y ocupamos alcanzar eso, ocupamos ser intencionales en eso. Podemos preguntarnos también, ¿qué mensajes te están entrenando a ti como padre y como madre? ¿Sabes también identificar esos mensajes? Porque déjame decirte, si tú no estás entrenado, menos lo va a hacer tu hijo o tu hija. Si tú no estás enterado, si tú no tienes forma de discriminar entre qué es bueno y qué es malo, menos tu hijo o tu hija que tiene todavía menos recursos que tú y que no tiene el desarrollo que tú ya tienes, que no tiene la experiencia de vida que tú ya tienes. Entonces, estamos transmitiendo también una forma de pensar bíblica, una cosmovisión, una forma de pensar bíblica que responde y da solución a todos esos aspectos, que nos puede responder tanto a un aspecto como el feminismo, como al incel, como el tema de las redes sociales. Una cosmovisión bíblica es global y nos informa sobre cómo pensar sobre cada uno de estos aspectos. Ahora bien, no todo está perdido. Y padres y madres y líderes, aún hay oportunidad y por eso necesitamos despertarnos y formarnos. Debemos estar presentes, nuevamente, tiempo de tiempo en cantidad necesario para el tiempo de calidad. Debemos estar dispuestos a hablar de aquello que es incómodo. Debemos estar dispuestos a discipular intencionalmente. Debemos preguntar, escuchar y formar. Porque si nosotros no lo hacemos, lo harán otros y pueden que destruyan o más probablemente destruirán aquello que nosotros amamos. Si no sabes por dónde empezar en tu estudio de apologética y teología, te presento una lista definitiva, una lista suprema de recursos esenciales sobre estos temas. Solamente debes ir a diegofallas.com/recomendados para accesar esta lista y tendrás estos recursos ordenados por tema y te ayudarán a acceder al contenido que ocupas. Nuevamente, ve a diegofallas.com/recomendados y escoge el libro por el cual quieres empezar. Resulta que ya salió el estreno más esperado del año. No, mentira. Ya salió Blancanieves y como se suponía desde hace mucho tiempo, no fue el éxito que Disney estaba pensando, ¿verdad? Y no tuvo ni la recaudación ni la expectativa que ellos en un momento se imaginaban. Y falló, ¿verdad? Falló el lanzamiento de Blancanieves y Disney está perdiendo nada más y nada menos que millones de dólares, así como tirados a la basura. Y podríamos hablar mucho de eso, ¿verdad? Podríamos hablar de cómo no son fieles a las historias originales, de cómo los cambios que introducen, ¿verdad? Son terribles y un montón de cosas más. Pero también hay que reconocer de que Disney en esas películas woke que intenta hacer, la verdad es que falla en las mismas cosas que muchas veces las películas cristianas fallan, ¿verdad? Y en esto te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste fila para ver una película cristiana? ¿Cuándo fue la última vez que hubo una gran expectativa por una película cristiana? Obviamente eso es una generalización, ¿verdad? Y hay películas cristianas que han sido muy buenas y hay películas o series que han causado un gran alboroto como The Chosen, ¿verdad? Los elegidos.
Bueno, y ya que mencioné eso, sé que hay un montón de gente con perspectivas diferentes sobre eso y ya hice un video al respecto. Se llama La verdad incómoda sobre Dichosen y te invito a verlo después de esto. Pero para no meterme ahí, el punto es de que no siempre pasa de que una película cristiana es realmente exitosa. Y como cristianos nosotros deberíamos también levantar el estándar. Porque conocemos al creador de las artes, tenemos una razón para hacerlo con excelencia y que es para darle gloria a Dios. Así que bueno, empecemos a analizar por qué realmente es doloroso decir que el cine woke y el cristiano fallan por la misma razón. Bueno, razones, si somos sinceros. Empecemos con el primero. La verdad es que ambas ponen primero la agenda que la historia. El guión no nace de una historia honesta o de una historia que se desarrolla, sino de una agenda, de algo que quieren comunicar. O sea, es decir, empiezan por el final. Disney te puede decir, tenemos que empoderar a los protagonistas y derribar todos los roles clásicos. Y en la película cristiana muchas veces la agenda es dar una lección moral clara y al final mostrar cómo todo problema de la vida de esas personas se va. Los resultados que tenemos es que los personajes no suenan reales, no son reales, las decisiones son forzadas y se siente como que te están vendiendo algo y no contando una historia. Como segundo punto y no menos importante, vemos que los personajes muchas veces son planos, que carecen de complejidad emocional, psicológica, que no se van desarrollando, no evolucionan de una forma creíble y el resultado es que el público no se conecta con ellos, no se identifica con el personaje, porque nosotros sabemos que los seres humanos no son así. Sabemos que los seres humanos constantemente luchamos, que tenemos contradicciones, que el crecimiento genuino no es como un switch, ¿verdad? Que nada más se enciende y ya, sino que ahí vamos poco a poco, vamos 2 pasos para adelante, 1 para atrás, o luego 3 pasos para adelante, y ahí vamos poco a poco. Pero los personajes que vemos en ese tipo de película no, no crecen de esa manera y por lo tanto no nos podemos identificar con ellos. La tercera razón que voy a mencionar es que la calidad artística muchas veces es sacrificada por el mensaje. Y es que el mensaje de una película obviamente es muy importante, pero no se puede sacrificar el medio, la forma que tenemos para llevar un mensaje por el propio mensaje en sí. En esos casos, la excelencia artística suele pasar a un segundo plano. Y esto en las generaciones de hoy en día es un pecado capital. Hoy las generaciones de hoy en día quieren sí, un mensaje que llame la atención, sí, algo que te mueva, pero la forma en que lo vas a entregar también es importante. Quieren entretenimiento, quieren estar asombrados, quieren que llame la atención. Y cuando ese mensaje se enfoca demasiado a la gente en el mensaje y pierde de vista todo lo demás, lo que tenemos son diálogos forzados, ¿verdad? O artificiales que son poco creíbles, una producción de bajo nivel, ¿verdad? Especialmente en cine cristiano, porque pues obviamente no tiene todos los recursos económicos que tiene Disney, como ahorita para botar millones y millones de dólares en una película más woke que no va a pegar. Pero al final de cuentas, muchas veces se siente como que está viendo una propaganda y entonces el espectador se desconecta, ¿verdad? No hay nada que sorprende de la película porque ya tú sabes todo lo que va a pasar. Ya tú sabes cómo va a terminar. Y si ya sabes todo lo que está ahí, no querrás ver el proceso. La atención del momento se pierde y cuando se pierde la atención, se pierde la atención. Entonces podemos resumir todo esto en que ambas, tanto el cine cristiano como Disney en este caso, dejan de confiar en el poder de una buena historia. Prefieren dar la lección que piensan que el espectador debería aprender que contar una historia que te haga pensar primero, que te haga sentir, que te haga identificarte. Y por eso no terminan de pegar ni con sus públicos ideales. Vamos a ver, si las películas cristianas pegaran con los cristianos serían súper exitosas porque la gran mayor parte de la sociedad occidental iría a verlas y no lo son. Y si las películas woke fueran exitosas, igual mucha gente que se autodenomina woke iría a verlas,
pero la verdad es que no terminan de pegar ni siquiera con sus público meta. Y como nosotros entonces, nosotros como cristianos, debemos aprender de los errores y de los millones gastados en el aire de Disney y debemos empezar a contar buenas historias. Después de todo, nosotros tenemos la mejor historia disponible, la historia de la realidad en la que el héroe supremo se sacrificó por los más débiles. Y como cristianos no deberíamos repetir estos errores ni caer en las trampas del cine moderno, porque nuestro llamado no es a producir nada más una propaganda y ya, sino a contar historias verdaderas humanas, hablando del arte, que la gente se conecte con ellas y poder usarlas como un vehículo para transmitir el evangelio, para que el Espíritu Santo use todo eso para transmitir el evangelio. Después de todo, tenemos a nuestro alcance la mejor historia jamás contada. Una historia en la que el universo tiene un propósito, el bien y el mal no son relativos. El héroe supremo no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida por los más débiles. Una historia de redención que no le huye ni endulza el dolor, pero que tampoco se queda en él. Es una historia que transforma y no porque lo fuerza, sino porque resuena con lo más profundo del corazón humano. Y lo mejor de todo, es una historia que no es ficticia, es una historia verdadera. Es la historia de que Jesús vino a morir por nosotros y al hacerlo nos ofrece el camino de salvación y de vuelta a nuestro diseño original, que es tener comunión perfecta y eterna con Dios. Y si queremos permanecer firmes y no dejarnos llevar por ideas pegajosas pero erróneas de la cultura, necesitamos aprender a estudiar la Biblia correctamente. Por eso he preparado un minicurso gratuito de estudio bíblico que te enseñará herramientas prácticas para estudiar la palabra de Dios con profundidad y claridad. Ve entonces a diegofallas.com/curso y accede a este minicurso. Recuerda que tu fe no puede depender de la cultura. Veamos ahora este otro comentario que nos llegó esta vez desde Instagram, y en este caso es Sofía la que nos escribe lo siguiente. Yo entiendo que el propósito de la publicación no es malintencionada, pero debería informarse antes de hacer publicaciones así que solo sirven para desinformar. El feminismo no va en contra del cristianismo y cualquier persona que se siente a leer se daría cuenta de eso. Bueno, para empezar, fue un carrusel en Instagram que hice comparando lo que el feminismo nos dice con lo que el cristianismo nos dice, y está muy bueno, vayan a verlo. Pero para ir directo al punto, vieras que esto no es así, como Sofía nos dice. El problema de usar el feminismo como un término general es que es un solo término, pero que tiene muchos significados. Y muchas personas usan este mismo término, pero en sentidos completamente distintos. Y muchos de estos sentidos, estoy de acuerdo con ella en ese punto, de que son compatibles con el cristianismo, pero hay otros sentidos en los que también mucha gente los utiliza que no son compatibles con el cristianismo. Empecemos hablando del feminismo. Han habido diferentes olas de feminismo, diferentes movimientos, diferentes momentos históricos en los que el feminismo ha luchado por diferentes cosas. Y si hablamos de las primeras olas, ¿verdad?, que buscaban una igualdad de derechos básicos, se buscaba que las mujeres pudieran votar. Esa es una cosa, pero si hablamos de las últimas incluyen cosas como el aborto, como la idea de que tu atracción sexual define tu identidad y una búsqueda de autonomía de todo, incluyendo hasta de Dios. Y eso claramente está en conflicto con el cristianismo. Si nosotros, para empezar, hablamos de una primera ola, ¿verdad? Sí podemos decir que se puede ser cristianos y feministas a la vez y que están en armonía. De hecho, yo argumentaría que el feminismo de primera ola, ese movimiento que busca una igualdad entre el hombre y la mujer, es producto y fue únicamente posible debido al cristianismo. Entonces no es ni siquiera, yo diría que están en armonía, sino que más bien este feminismo se debe al cristianismo y es producto del cristianismo. Por semillas que están como cuando en la creación, ¿verdad? Que Dios les da su imagen tanto al hombre y a la mujer, como que la mujer es creada de la misma sustancia que el hombre en Génesis, ¿verdad? Son creadas de las mismas cosas, ¿verdad?
tienen la misma naturaleza humana, como versículos en Pablo, que Pablo nos dice que ya no hay hombre ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Estas son semillas que a lo largo de la historia fueron dando fruto y desembarcaron lo que hoy conocemos como este feminismo, nuevamente que busca la igualdad entre hombre y mujer. Y podría argumentar mucho más sobre eso, pero eso ya es otra historia. Ahora, en otras olas podemos ver que hay áreas de compatibilidad, pero en la tercera y la cuarta ola ya no hay áreas de compatibilidad porque son totalmente opuestos. Y pues evidentemente a la hora de hacer la publicación por motivos de espacio, que no puedo dar todo este contexto, se utiliza la definición actual. Y actualmente muchas de las cosas que grupos feministas están defendiendo están en contradicción con el cristianismo. Y esos son justamente los que yo había señalado en esa publicación. Y por eso muchas veces yo también recibo la pregunta de, bueno, ¿se puede ser cristiano y feminista? Y aquí es donde yo digo, respuesta corta, respuesta larga. La respuesta corta es mejor no. ¿Por qué? Porque debido a la multiplicidad de significados, debido a que si yo le digo, yo soy feminista, una persona va a entender una cosa, pero si yo le digo esa misma oración a otra persona puede entender algo completamente diferente. Entonces, para efectos de buscar la claridad, yo digo, no es bueno llamarse a sí mismo como un feminista cristiano o cristiana, porque entonces uno requeriría todo ese espacio para explicar realmente qué quiere decir eso y qué uno está promoviendo y qué no, ¿verdad? Y usualmente ese tiempo para hacer toda esa explicación no es algo que se tiene. Y entonces corremos el mensaje de transmitir un mensaje que es confuso y traer más bien esta confusión y no la claridad. Y además nuestra identidad última es ser cristianos, ¿verdad? Sin apellidos, solo cristianos, esa es nuestra identidad última. Y si nosotros buscamos el valor y buscamos defender a la mujer, la mejor forma de hacerlo es el cristianismo. La historia nos muestra esto, de que es producto del cristianismo que se reconoció el valor de la mujer. La filosofía nos muestra eso porque es la creencia que ve a la mujer como una creación especial de Dios y le da un fundamento para un valor objetivo, lejos de ser nada más un grupo de átomos o un grupo o un animal ahí nada más, sino que la ve como una creación especial de Dios. Y también la Biblia misma, que fue la que sembró las semillas que con el pasar del tiempo desencadenaron todos estos movimientos. Así que si buscamos realmente buscar este valor de la mujer y fundamentar eso, la mejor respuesta es el cristianismo. Y por eso es que específicamente hablando del feminismo actual y del cristianismo, sí es cierto de que está en contradicción y no es sabio. Yo no recomiendo mezclarlos porque puede ser un mensaje confuso para la gente que no sabe hacer esa distinción. No importa si prefieres ver videos, hacer scroll en tus redes sociales o recibir contenido directo en tu chat. Sigue @soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok y también escucha el podcast de Realidad Sin Filtros disponibles en Spotify y Apple Podcasts. Y no solo eso, si te unes al grupo de WhatsApp, recibirás una notificación directa de videos nuevos, eventos y más. Solo entra a diegofallas.com/grupo y tendrás acceso a todo el contenido. Veamos este otro segmento de esta nueva sección que a mí me encanta y es donde me enfrento cara a cara con sus comentarios. Veamos este comentario de Adelia que nos escribe desde YouTube. Si un día te haces un chequeo de tus cromosomas y demuestran que son XX, ¿harías una transición de género contra tu voluntad solo porque tu género actual no coincide con tu biología? Ya que es lo que vos crees y por lo tanto tienes que ser ejemplo de lo que se quiere que se haga. No hay manera de responder a eso sin ser hipócrita ni contradecirte. Ok, bueno, para tal vez ponerlos en contexto, Adelia nos pone este comentario por un video que yo había hecho que se llama Feminismo sin mujer, la contradicción que nadie quiere admitir. Y el punto, realmente eran dos puntos principales de este video. El primero era que yo decía que nuestro cuerpo
debe informar nuestra identidad, quiénes somos. Y nuestro cuerpo debe informar, por lo tanto, si somos hombre y mujer. Esa era la primera afirmación que yo hacía. Y la segunda decía que hay una ideología actual que dice que cualquiera puede ser hombre o mujer, nada más basándose en sus sentimientos, que la persona básicamente decide según si se quiere identificar como hombre o como mujer o si se siente así, entonces ya es una mujer o ya es un hombre. Y mi punto era que esta visión, esta ideología degrada a la mujer y de hecho hace que el feminismo pierda validez. Porque si una mujer realmente puede ser cualquier cosa, es decir, si cualquiera nada más decide decir yo soy una mujer, hace que la mujer pierda valor porque si algo puede ser todo, realmente no es nada, ¿verdad? Y hablaba cómo esta posición es contraria al cristianismo, que sí nos da un fundamento en el diseño de Dios para cada uno de nosotros, para ser hombre o mujer, y que el cuerpo es una parte integral de nosotros mismos. Entonces, de ahí es donde nace todo este comentario. Y ahora sí, entrando al comentario de Adelia, hay varias cosas que decir al respecto. La primera es que la propia pregunta que ella nos hace muestra la falla en el argumento que yo señalaba. ¿Por qué? Porque mi punto es que el cuerpo no es fluido, el cuerpo no cambia de esa forma. Y metiéndonos en la pregunta, los cromosomas de nuestros cuerpos no cambian así, no es de que yo un día me voy a hacer una prueba y voy a tener cromosomas de cierto tipo y en el día siguiente, la semana siguiente, en 20 años me hago otra prueba y voy a tener los cromosomas diferentes. Así no funciona nuestro cuerpo. La realidad del cuerpo humano no es así. De hecho, la mayoría de personas no se ha hecho una prueba para determinar los cromosomas que tiene porque esto no es necesario, ¿verdad? Nosotros sabemos qué cromosomas tiene nuestro cuerpo por los efectos que produce en el cuerpo humano. Técnicamente hablando, los cromosomas se expresan en el cuerpo humano. Entonces, al conocer esas expresiones, al conocer los efectos que tiene, ya sabemos cuáles son los cromosomas que tenemos. Y hay una lista muy grande de que podríamos abordar de estas, pero algunas diferencias de las expresiones de esos cromosomas que tenemos es, bueno, obviamente, empezando por lo más básico, el sistema reproductor que tenemos. El sistema reproductor está basado en el tipo de cromosomas que tenemos. Podemos hablar de la diferencia en la cantidad y el tipo de hormonas que tenemos, que un tipo de combinación de cromosomas produce una capacidad para gestar, ¿verdad? Para quedar embarazadas y el otro no, ¿verdad? Que la densidad ósea entre hombre y mujer son diferentes y eso está codificado en los cromosomas, la masa muscular en promedio es diferente, la ubicación de la grasa y podría hablar de un montón de cosas más. Pero entonces, imagínense en esto, si al hacer un trasplante de un órgano, hay que asegurarse que el tipo de sangre coincida, porque si no el cuerpo lo rechaza. Y si el cuerpo rechaza un órgano, puede tener consecuencias devastadoras, incluso puede llegar hasta la muerte. Cuanto más, algo más fundamental como los cromosomas, como un cambio en cromosomas, tendría consecuencias catastróficas para nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos funcionan de una forma específica y yo argumentaría como cristiano que están diseñados para funcionar de esta manera en particular. Y esa realidad no cambia, eso no es fluido. Entonces, justamente por eso, el inyectarse hormonas es peligroso. Y nuevamente, esa es la solución que la ideología transgénero nos vende hoy en día, con los bloqueadores de pubertad e inyectándose hormonas foráneas al cuerpo. Cuando en nuestro día a día podemos ver que las hormonas, niveles altos de hormonas y especialmente niveles de hormonas que no van ahí producen consecuencias devastadoras. Pregúntenle, por ejemplo, a cualquier mujer durante ciertas etapas del ciclo menstrual cómo las hormonas le afectan, ¿verdad? Pensemos en fisicoculturistas, pensemos en deportes, pensemos en mujeres embarazadas. Las hormonas tienen un cambio, afectan a nuestro cuerpo de gran manera y no se pueden nada más administrar así porque así sin tener consecuencias graves.
Así que preguntar esto, que me preguntar, bueno, ¿qué pasa si mis cromosomas de repente cambian? Es como preguntar, bueno, ¿qué haces si hace un carro y de repente se convierte en una bicicleta? ¿Verdad? O es como si me pregunten, ¿qué harías si un día te levantas y te convertiste en un perro? O sea, podemos entretener la pregunta y podemos pensarnos en este escenario hipotético, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Pero al final es una pregunta que parte de un entendimiento incorrecto de la realidad, porque esas cosas no pasan, porque así no funciona nuestro cuerpo, porque así no funciona la realidad. Esas cosas pueden pasar en Netflix, pero no pasan en la vida real. Y eso no es ser hipócrita ni contradecirme, es simplemente buscar y vivir de acuerdo con la verdad. Es vivir de acuerdo a como la realidad ya es y no pretender que uno la puede cambiar. Ahora, supongamos, Adelia, que como tú dices, yo estoy siendo hipócrita y que me estoy contradiciendo. Yo no creo que sea así, pero digamos, por el bien de la conversación, digamos esto. Aún así, hay varias cosas. La primera es que yo prefiero tener una contradicción en algo hipotético, ¿verdad? Que no pasa, como ya vimos, que en algo real y que afecta a millones de personas. Y digo afecta a millones de personas porque afectan a muchas personas, muchísimas personas que están con alguien, que están con alguien que está buscando cambiar su cuerpo de esta forma. Y ahí podemos meter a sus familiares, amigos, y que les dan una cura equivocada a un problema que es muy real y que hay que atacarlo de la forma correcta. Pero la solución que se vende hoy en día no es una cura, es más bien una forma de empeorar el problema. Y eso es algo muy real que lamentablemente está pasando hoy en día. Y la otra forma en que afecta eso era el punto que hacía en el otro video. Esa ideología afecta a mujeres porque se degrada el valor de la mujer. Porque si ya no sabemos qué es una mujer, no podemos defenderla. Si no sabemos qué es una mujer, no podemos decir que la mujer tiene valor porque no tenemos ni la menor idea de qué estamos hablando. Así que nuevamente, yo, si fuera cierto que me estoy contradiciendo y que estoy siendo hipócrita, bueno, yo prefiero hacerlo en algo que es un caso meramente hipotético, que no pasa, que en algo tan real como las consecuencias que vemos de la ideología que yo estoy criticando. Y como segundo punto, yo más bien diría que la pregunta muestra que mi punto es válido. Mi punto de que nuestro cuerpo debería informar nuestra identidad. La propia pregunta muestra que eso es válido. Y de hecho, muestra que es tan válido que para intentar refutarlo o para intentar levantar una objeción, se necesita recurrir a algo hipotético que es imposible que pase. O sea, la única forma que se me presenta de un intento de una objeción o de refutarlo es señalar un caso hipotético que no pasa. En cambio, yo estoy señalando un error de pensamiento en esa ideología que tiene nuevamente consecuencias reales y tangibles. Y por último, a final de cuentas, si yo soy hipócrita o me contradigo, igual eso no significa que lo que digo no es verdad. ¿Verdad? Alguien podría no tener el valor suficiente de vivir por lo que está ahí afirmando, pero eso no significa que lo que afirmó no es verdad. Eso se conoce como un ataque ad hominem, al hombre y no al argumento. Entonces, más bien ataquemos el argumento y ahí nos vamos a dar cuenta que efectivamente, nuevamente, lo que yo estoy proponiendo tiene mucho más validez y corresponde en este caso con la realidad. Entonces, precisamente, vuelvo al punto que hacía en el video original. Nuestro cuerpo debe informar nuestra identidad y nuestro cuerpo no cambia en ese sentido que nos están diciendo, como en este experimento de la pregunta, bueno, si en 20 años yo me voy a hacer un examen, no va a tener cromosomas diferentes. Nosotros somos u hombre o mujer desde el momento de la concepción. Y nosotros lo que hacemos es descubrir qué somos. Y esto debería moldear nuestra identidad con respecto a lo que ya somos. Y todavía más, si yo como cristiano le agrego
un tercer punto que es que el cuerpo, nuestro cuerpo es una parte integral de quienes somos, no es algo desechable, no es algo desestimado, sino que es una parte integral de quién soy yo y es una parte integral del diseño que Dios tiene para mí y cómo quería que yo fuera. Aceptar ese diseño va a ser lo mejor para nosotros y vivir en esa verdad va a ser lo mejor para nosotros. Nosotros como cristianos pensamos muchas veces que los retos que vivimos, ¿verdad?, son únicos a nosotros. Y he visto que como cristianos tenemos esta contradicción que es que por un lado tenemos 2000 años de historia, de filosofía, de desarrollo teológico, pero por otro lado el cristiano muchas veces promedio no tiene la menor idea de que eso existe, ¿verdad? Y no tiene, y nunca se ha nutrido de toda esa rica herencia que tenemos como cristianos. Piensen eso, ¿verdad? Es una herencia que la gran mayoría como visiones no tiene, ¿verdad? 2000 años superando objeciones, superando un sinfín de cosas para que hoy en día estemos acá y no conozcamos realmente nuestra fe. Por eso, hace algún tiempo yo me he propuesto leer gente sabia muerta. Con eso digo, gente que ha marcado la historia del cristianismo y especialmente antiguos, porque nosotros, como estamos hoy en día, nos podemos apoyar en los hombros de gigantes que ya han recorrido este camino en el que nosotros estamos, quizás con diferentes situaciones, pero ya han pasado por donde nosotros estamos y ya se graduaron, ya están con el Señor, ya están en la nube de testigos y nosotros podemos aprender. Y uno de ellos que estaba viendo leyendo, es G.K. Chesterton en este libro Ortodoxia, que para empezar me encanta, me da que libro más elegante. Él tiene una frase que me encantó, entonces se la voy a presentar acá y él dice lo siguiente. La gente completamente mundana nunca entiende ni siquiera el mundo, confían totalmente en unas pocas frases cínicas que no son verdaderas. Ahora, quizás decir eso, ¿verdad? Como decir que esto es un problema de la gente mundana, nos suena chocante, pero voy a decir dos cosas. La primera es que yo realmente también creo que eso es cierto, pero yo iría más allá, diría que hay muchos cristianos con una cosmovisión que no es bíblica. De hecho, la estadística nos dice que solo un 4% de aquellos que dicen ser cristianos tienen una forma de pensar bíblica. O sea, no un 4% de toda la sociedad, no, un 4% de los que dicen ser cristianos, solamente ellos piensan y ven el mundo de acuerdo con la Biblia. Entonces, realmente esta frase de Chesterton no aplica solamente a lo que él se refiere como la persona completamente mundana, sino que lamentablemente hoy en día también aplica a los cristianos. Pero, y por otro lado, yo sé que puede sonar orgulloso o pretencioso decir gente mundana, ¿verdad? Y decir, como crear esa separación. Pero pensemos en esto, ¿verdad? Dios es la fuente de toda la realidad. Dios es el que mantiene todo lo demás en existencia, aparte de crearlo. Si nosotros no estamos tomando en cuenta el aspecto más fundamental de la realidad, que es Dios, no podemos decir entonces que entendemos la realidad. Es decir, nos falta la pieza más fundamental para entender la realidad, que es Dios. Ahora, siguiendo con el tercer punto, nos habla esta frase de cómo muchas personas viven por un conjunto de máximas, ¿verdad? Creencias, eslogans y nada más. Y puedo ver eso mucho hoy en día. Y lo peor es que muchas personas no saben que este conjunto de máximas que quizás escucharon en redes sociales, que quizás escucharon en radio, que escucharon a alguien decir y les pareció bien, tienen como esta mezcla y ni siquiera saben que algunas de estas ideas se contradicen entre sí y tienen un sincretismo, ¿verdad? Una mezcla de cosas que al final es un cristianismo mezclado con nueva era, mezclado con nuevo pensamiento, mezclado con ateísmo, mezclado con secularismo y al final tenemos un arroz con mango, decimos aquí en Costa Rica, que esto es una mezcla rarísima de un montón de cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Ahora, hay personas más allá de esto, que van más allá
que quizás no tienen una mezcla de cosas que nada que ver, pero tienen ideas, creen ideas coherentes, ¿verdad? Pero se queda solamente en una bella teoría, es decir, tienen ideas que les hace sentido en su cabeza, ¿verdad? Y son coherentes ellos con esas ideas. Pero hay una frase que a mí me encanta, pero me encanta por la severidad de la frase y dice que una de las más grandes tragedias que hay en la vida es cuando una bella teoría es asesinada por una pandilla brutal de hechos. Y lo que está queriendo decir esta frase es que no basta con nada más tener un conjunto de ideas que en mi cabeza suenen bien, que sean coherentes, sino que tengo que esas ideas que me encantan y están en mi cabeza, tengo que pasarlas por el filtro de la verdad, tengo que pasarlas por el filtro de la realidad. No solamente buscar la coherencia en mi mente, sino que al final yo debo buscar la realidad, debo buscar describir la verdad tal como es. Y por eso era lo que quería sacar de esa cita de Chesterton, es que nosotros debemos ir más allá de nada más tener unas ideas ahí que no sabemos qué creemos y todo está mezclado, no sabemos cómo. Debemos ir más allá de una mera coherencia, de que sea una idea bonita en mi cabeza, que a mí me guste, y debo descubrir la realidad. Debo darme cuenta cómo es la realidad y seguirla. Debo buscar esta realidad, que yo sé que no es sencillo, no es lo más fácil, muchas veces no es lo más bonito, pero si lo hacemos irónicamente, este proceso que es difícil nos va a llevar a vivir correctamente y nos va a llevar a vivir verdaderamente. Nosotros no queremos vivir engañados, nadie quiere vivir engañados, pero muchas veces somos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos los que no tomamos en cuenta que hay una realidad y que deberíamos no buscar moldear la realidad a mi pensamiento, sino que deberíamos moldear nuestro pensamiento a la realidad. Y si nosotros hacemos eso, vamos a llegar a Dios, porque Dios es verdad y es la fuente, a final de cuentas, de toda verdad. Y vamos a llegar a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Y que nos manda no solamente Jesús no nos manda a seguir la verdad, nos manda a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Y en esa forma es como vamos a encontrar la verdadera vida que andamos buscando. No siguiendo ideas huecas de la cultura, no siguiendo promesas de libertad que realmente nos terminen esclavizando, sino que siguiendo a Jesús es como vamos a tener esta vida y vida en abundancia, no solamente en esta tierra, sino en la tierra que está por venir. Entonces, este es un reto a ti que quieres entender cómo es la realidad, que quieres ir más allá, que no quieres nada más quedarte sin entender cómo son las cosas, ¿verdad? Que no quieres nada más tener una mezcla de ideas sin sentido. Busca la verdad, sigue la verdad, embárcate en una búsqueda brutal de la realidad. Vas a encontrar a Dios, vas a encontrar a Jesús y vas a encontrar el camino, nuevamente, a la vida eterna y a la verdadera vida en esta tierra. Con eso llegamos al final de este episodio de Realidad Sin Filtro. Muchas gracias por conectarte, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo, que más gente se pueda enterar de este contenido, que más gente se pueda enterar de este programa. Déjame tus comentarios en redes sociales, conectemos, hazme saber qué piensas y como siempre estoy aquí para servirte y nos vemos en el próximo episodio nuevamente de Realidad Sin Filtros.